sepultado con los otros malhechores, con los dos, el de la derecha y de la izquierda. Y murió en una tumba prestada, en una tumba de ricos, ¿saben? Y ahí él murió y fue a la sepultura y fue, dice la Biblia, a los cautivos a predicarles el evangelio y resucitó al tercer día. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10 dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en la expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová, Dios el Padre, quiso quebrantarlo. Quiso que padeciera. Es tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a nuestros hijos sufrir. Es tremendo cuando vemos a una hija, a un hijo sufrir. Nos duele. Pero Dios mismo sabía que no había otro remedio para el pecado, sino la sangre que Jesús estaba derramando en la cruz del Calvario. Quebrantarlo era el plan, que padeciera era el plan, porque la única manera que nosotros podíamos entrar al cielo es que Jesús padeciera y muriera en nuestro lugar. La única manera que podíamos ser salvos eternamente es que Jesús derramara su sangre ahí en esa cruz. Pero no es la cruz la que nos salva, no es la cruz la que espanta a los demonios, es la sangre que Cristo derramó la que vence. Dice la Biblia, ellos le han vencido a Satanás por la sangre del Cordero. Sí, amén. Jehová quiso quebrantarlo. Es duro lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. El Padre estaba viendo el escarnio, estaba viendo los desprecios. Y Jesús, en un momento de inspiración bíblica, porque está escrito en el Salmo 22:1, exclama estas palabras, Elí, Elí, lama sabactami, que dice el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se siente abandonado, pero el abandono que sentía, la tristeza que sentía tan grande, es que el Padre, al momento más necesitado, ahí le volteara la espalda, porque el Padre no puede ver el pecado. Dios el Padre no puede ver la iniquidad, no podía verla en su Hijo, no podía ver que todos los pecados tuyos, todos los más sucios pecados estaban cayendo sobre el cuerpo, sobre el Cristo de la gloria, estaban siendo limpiados, estaban llevando cada pecado del asesino, del homosexual, del adúltero, del borracho, del brujo, de aquel religioso, de aquel que no lo conoce, lo estaba llevando allí en la cruz con quebranto, con padecimiento. Amén. Y Dios, el Padre, no hizo nada. No quiso hacer nada. Porque el Padre no quiso ayudarlo. Y él le dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No le dice, Padre mío. Le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como que en ese momento está él llevando todo lo más sucio, todo lo más corrupto. Y Dios no lo puede ver. Dios no puede ver el pecado. Dios no te puede ver. La ira de Dios está sobre ti hasta que no vienes a limpiarte en la sangre de Jesús. No es el evangelio de Semana Santa, no es el evangelio de Christmas, de Navidad. El evangelio de Cristo quebranta el pecado, borra el pecado original, limpia todos los pecados y te asegura que en este momento, si tú lo recibes, tienes vida eterna. Amén. Y no vendrás a condenación, hasta pasado de muerte a vida. El evangelio de Jesucristo te regenera. Sí. Amén. El evangelio de Jesucristo no es un evangelio barato, un evangelio que necesita ayuda de vírgenes y santos. Jesús solo puede salvar, el cual puede salvar eternamente a los que se allegan a Él, viviendo eternamente para interceder por ellos. Sí.
Jesús pone su vida en padecimiento, pero la recobra, resucita. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fíjese lo que estaba pasando. Todo esto es trágico. Violencia, angustia, tristeza, heridas, desprecios, cosas, dolores, quebrantos y todo eso. Pero tenía fruto. Y se va a ver el fruto. Después de que el Cristo padezca, verá el fruto de la aflicción de su alma. Quedará satisfecho, y Cristo está satisfecho. ¿Sabes por qué? Porque aquí vemos más de uno que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Valió la pena el sacrificio de Cristo. En Vicente Guerrero Durango hay gente que valió la pena. Cristo está satisfecho, su alma está satisfecha, porque dijo, yo morí, me hicieron todo esto, pero vale la pena de ver a este hermanito, esta hermanita salvo por la gracia de Dios y camino al cielo. Un día veremos su rostro, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. La palabra justificar habla de declarar inocente de todos sus pecados. Declarar inocente al pecador del pecado original y todos sus pecados. La palabra expiación habla de un sacrificio por el quebrantamiento y desobediencia de la ley de Dios. Tenía que haber un sacrificio de expiación, un carnero. Pero la palabra expiación, aunque tú no supieras que estabas pecando o qué clase de pecado estabas cometiendo, la palabra expiación tenía que haber un sacrificio que expiara las culpas del pecado de ignorancia. Ahí lo dice el libro de Levíticos. Dice, mi siervo justificará a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Él llevó mis iniquidades, Él llevó tus pecados. Él quiere salvarte y darte una vida eterna antes de que tú mueras. Amén, sí. Porque no hay tal cosa de que después Dios decida a dónde te va a llevar. Tú decides en esta mañana, en esta tarde. Estamos el domingo 12 de febrero de 2012. Tú decides a dónde quieres pasar la eternidad. Dios ya decidió que su Hijo padeciera, que fuera despreciado, que llevara el castigo, heridas, desprecios. Dios ya decidió que Cristo pagara por tu pecado, pero ya Dios no puede hacer más. Tú tienes que creer en Él. Tú tienes que recibirlo personalmente. La Biblia dice, si lo confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. La Biblia dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ahí había dos pecadores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno lo despreciaba, lo escarnecía, pero otro empezó a mirar que Jesús de veras no tenía culpa, que estaba ahí, Él estaba sufriendo sin una culpa, ellos merecían el castigo, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice la palabra tremenda, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le da una promesa grande, como nos las ha dado a nosotros. El momento que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, estarás con Él. Si tú murieras hoy, estarías con Él eternamente, porque Él pagó por ti, Él murió por ti, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él está orando ahí. Padre, no les tengas en cuenta ese pecado. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Él está orando por los pecadores, cuando los pecadores le estaban escarneciendo, le estaban burlando de Él, lo despreciaban, y Él estaba orando. Él estaba predicando desde la cruz al ladrón. Él estaba haciendo algo porque Él sabía que la única manera de llegar a Dios es por medio del Señor Jesucristo. No es la iglesia que nos acerca a Dios. No es el agua del bautismo. No es la ley ni la religión. Es Cristo, el único camino. Él es el camino,
la verdad y la vida.